Durante décadas nos vendieron una idea que se convirtió casi en una ley, que el futuro tecnológico siempre hablaría inglés, que las grandes innovaciones nacerían en Estados Unidos, impulsadas por Silicon Valley, su industria aeroespacial y su poderosa narrativa cultural. Era una historia cómoda, bien contada y difícil de cuestionar. Pero la tecnología no se sostiene con historias, se sostiene con sistemas reales, funcionando en el mundo físico y bajo condiciones reales. Y es ahí donde el panorama empieza a cambiar de verdad. Mientras la conversación pública se centraba en redes sociales, conflictos políticos y ciclos electorales, una transformación silenciosa y profunda avanzaba lejos de los focos. No una transformación pensada para titulares de un día, sino para redefinir la infraestructura que mueve al planeta. Porque en el siglo XXI, el poder no solo depende de la información, sino de la capacidad de mover personas, mercancías y energía con una eficiencia brutal. Mover personas, mover recursos, mover economías enteras. Cuando miras el mapa global desde esa perspectiva, surge una pregunta incómoda. ¿Quién está construyendo de verdad el transporte del futuro? No quien lo promete en conferencias, sino quién lo está poniendo en marcha. Y cuando analizas los datos, los kilómetros construidos y los sistemas que ya están operativos, la respuesta empieza a ser muy clara. China no compite por la atención mediática, compite por una ventaja estructural. Durante años, Estados Unidos lideró la narrativa del progreso, pero esa narrativa empezó a mostrar grietas, infraestructura envejecida, proyectos cancelados, sobrecostes crónicos y una innovación cada vez más centrada en plataformas digitales, dejando de lado los grandes sistemas físicos. Mientras tanto, China tomó una decisión estratégica y silenciosa: convertir el transporte en la columna vertebral de su poder tecnológico. No como proyectos aislados, no como simples experimentos, sino como una red integrada, planificada a décadas vista. El primer golpe de realidad llega con el tren hipersónico de levitación magnética. Y no es una idea futurista ni un prototipo de laboratorio. Es una tecnología probada que ya ha superado los 600 km por hora y que apunta mucho más alto. Al eliminar la fricción con levitación magnética y túneles especiales, el límite deja de ser mecánico y pasa a ser puramente físico. Esto no es solo ir más rápido, es cambiar por completo el significado de la distancia. Trayectos que antes requerían vuelos, aeropuertos y horas de espera, ahora pueden resolverse desde el centro de una ciudad al centro de otra, sin escalas, sin despegues y sin aterrizajes. El tiempo muerto simplemente desaparece. Y cuando el tiempo muerto desaparece, la productividad, la logística y la toma de decisiones cambian de escala radicalmente. Aquí la comparación se vuelve incómoda. Estados Unidos no tiene ningún sistema equivalente funcionando a nivel comercial. Hay propuestas, estudios y presentaciones muy bonitas, pero no líneas funcionales integradas en la vida diaria de la gente. China, en cambio, ya está incorporando estos trenes en una red nacional que conecta regiones enteras como si fueran barrios de una misma megaciudad. La ventaja no es simbólica, es acumulativa. Y cuando parecía que la historia se limitaba a tierra firme, el siguiente paso rompió por completo el esquema de la aviación tradicional. En lugar de solo mejorar los aviones convencionales, China se preguntó: ¿y si volar no dependiera de pistas? ¿Y si el transporte aéreo pudiera ser una extensión natural de la ciudad? Así nacen las plataformas aéreas de transporte masivo. Vehículos híbridos silenciosos, capaces de despegar en vertical y diseñados para trayectos regionales. No son juguetes tecnológicos para unos pocos, son soluciones de movilidad real. Están integradas con puertos, estaciones, centros logísticos y la planificación urbana. No hablamos de taxis voladores exclusivos para millonarios. Hablamos de capacidad, de escalabilidad y de control del espacio aéreo urbano. Mientras en Occidente estos sistemas siguen atrapados en fases piloto, China ya está probando su integración operativa. Y aquí empezamos a ver un patrón claro. Cada sistema no existe por sí solo. Forma parte de una arquitectura mucho mayor: tierra, aire y, muy pronto, algo que no se ve desde la superficie. El siguiente sistema es el que más inquieta a los analistas internacionales. Un tipo de transporte que no cruza los cielos, sino los océanos. Cápsulas submarinas de alta velocidad,
diseñadas para conectar continentes a través de rutas subacuáticas estables, protegidas y muy eficientes energéticamente. La idea de cruzar el Pacífico en cuestión de horas, sin turbulencias, sin congestión aérea y sin depender del clima, deja de ser ciencia ficción y se convierte en un escenario estratégico. Cuando el transporte se vuelve invisible, el control cambia de manos, pero no termina ahí. Dentro de sus propias ciudades, China está avanzando hacia sistemas de transporte totalmente autónomos, impulsados por inteligencia artificial y capaces de adaptarse en tiempo real al flujo de personas. Imagina trenes sin horarios fijos, rutas que se reorganizan solas, redes que aprenden de los hábitos de millones de personas. El transporte deja de ser un servicio rígido para convertirse en un organismo vivo y dinámico. Finalmente, todos estos desarrollos convergen en un concepto que resume la estrategia completa. Vehículos modulares capaces de operar en tierra, agua y aire. No están diseñados como curiosidades tecnológicas, sino como herramientas de resiliencia, logística y control territorial. Un solo sistema, múltiples entornos, cero dependencia externa. Mientras algunos países se dedican a ajustar el presente, otros están diseñando el mañana al completo. Esto no es una guerra, no es una amenaza directa. Es algo mucho más silencioso y decisivo. Es una demostración. Porque el futuro no se anuncia con discursos ni con campañas de publicidad. El futuro llega funcionando. Y cuando finalmente te das cuenta, ya está en movimiento, avanzando a una velocidad que no espera a nadie. Al observar el impacto completo de estos sistemas, la pregunta ya no es quién innova más rápido, sino quién controla mejor el tiempo, el espacio y la logística. Porque en el mundo real, el liderazgo tecnológico no se mide en anuncios espectaculares, sino en la capacidad de hacer que millones de personas lleguen antes, más lejos y con menor coste energético. Aquí es donde el modelo estadounidense empieza a mostrar una debilidad estructural. Durante décadas, su innovación fue impulsada por el sector privado, logrando grandes avances en software, plataformas digitales y servicios. Pero el transporte, la infraestructura dura, quedó atrapada entre regulaciones, intereses cruzados y una clara falta de visión a largo plazo. El resultado es visible: aeropuertos saturados, redes de trenes obsoletas y ciudades diseñadas para un siglo que ya terminó. China eligió otro camino: centralizar la planificación, invertir a escala masiva y asumir que la infraestructura no es un gasto, sino una ventaja estratégica fundamental. Cada kilómetro de vía construido no solo conecta ciudades, conecta mercados, talento y poder. Y cuando esa infraestructura se apoya en la automatización y la inteligencia artificial, la ventaja se multiplica exponencialmente. Un tren que llega antes no solo ahorra tiempo, cambia decisiones. Un sistema logístico más rápido redefine cadenas de suministro enteras. Una ciudad mejor conectada atrae más inversión. Todo se acelera. Por eso, el impacto real de estos sistemas de transporte no está solo en su tecnología, sino en su efecto dominó. Universidades conectadas en minutos, centros industriales perfectamente sincronizados, puertos que operan como nodos inteligentes de una red global. El transporte deja de ser un cuello de botella y se convierte en un multiplicador de oportunidades. Y aquí aparece otro elemento clave: los datos. Cada desplazamiento genera información. Cada ruta optimizada alimenta los algoritmos. China no solo está moviendo personas, está entrenando sistemas de inteligencia artificial a una escala nunca vista. Y en un mundo donde la IA depende de datos masivos y reales, controlar el movimiento equivale a controlar el aprendizaje de las máquinas. Mientras tanto, Estados Unidos observa desde una posición incómoda. Sigue liderando en innovación conceptual, en investigación avanzada y en capital de riesgo, pero está perdiendo terreno en la implementación a gran escala. Y cuando la brecha entre la idea y la ejecución se hace demasiado grande, la ventaja competitiva se diluye. Este no es un cambio repentino, ha sido acumulativo, año tras año, proyecto tras proyecto, kilómetro tras kilómetro. La reacción internacional lo confirma. Países que antes miraban a Occidente como el único modelo a seguir, ahora estudian el enfoque chino. No por ideología, sino por resultados prácticos. Líneas de tren exportadas, tecnología compartida, acuerdos de infraestructura que están reconfigurando regiones enteras.
El transporte se convierte en diplomacia, en influencia, en poder blando. Y aquí surge la reflexión inevitable. El futuro no pertenece a quien habla más fuerte, sino a quien construye con más constancia. No a quien promete la disrupción, sino a quien la implementa de forma silenciosa y sostenida. Para ustedes, que ven este canal, la pregunta no es quién ganó. La pregunta es qué podemos aprender de este cambio monumental. Porque el liderazgo tecnológico no es permanente. Se construye, se pierde y se vuelve a construir. Depende de las decisiones que se toman hoy, no de las glorias del pasado. Estados Unidos todavía tiene la capacidad, el talento y los recursos para reaccionar. Pero reaccionar implica aceptar una verdad incómoda. El mundo ya no gira en torno a un solo centro de innovación. El futuro es multipolar, es competitivo y es brutalmente eficiente. China entendió algo mucho antes que los demás, que controlar el movimiento es controlar el ritmo del mundo. Y en una era donde el tiempo es el recurso más valioso, quien lo comprime, lo domina. Este no es el final de una historia, es el comienzo de una nueva etapa tecnológica. Una donde el transporte deja de ser invisible y se convierte en el gran protagonista. Una donde las decisiones de hoy definirán quién lidera el mañana. Porque al final, el futuro no espera. El futuro avanza. Y solo algunos van a la velocidad correcta. Esto es solo el comienzo. Suscríbete y no te pierdas lo que viene.